Bueno, sí, mis amigos, Y tenemos un repasito número 4 que tiene que ver con la lógica proposicional. Por ahí tenemos 5 archivos de este mismo tema. Pero la verdad es que cada que uno ve esos videos, nota que le falta algo. Siempre uno está buscando la perfección. Y este tema, sobre todo en nuestro país, en nuestro departamento y en nuestro municipio, lo conozco, soy muy cercano a lo que sucede y de alguna manera el tema de lógica proposicional lo descuidamos mucho. Los muchachos van con elementos muy escuetos, muy precarios de los elementos básicos. Entonces, como casi no se ha visto en el bachillerato, pues en el primer semestre de la universidad, así sea un barrido tan grotesco, tienen problemas. Y la gente insiste que cómo eso de que el tolens, que el polen, que no sé qué. Voy a intentar por sexta vez hacer un barrido que les dé los elementos pristinos, básicos, pero así medio chabacanongo. O sea, no, esta vaina no necesita tanto formalismo, sobre todo en los cursos donde estamos trabajando. Decir que no seamos tan formales no quiere decir que seamos grotescos y displicentes, no. Hay que darle el respeto que merece el curso y el tema, pero sin dejar que nos petrifique el terror al tema, por lo que a veces se pone como un poco árido. Pero la cuestión es porque su naturaleza es críptica, es formal, ¿no? Porque en eso consistió. Vamos a ver si ahora logro explicar por lo menos qué es eso de lo formal. Recordemos que la lógica proposicional, la lógica tiene que ver con la estructura que nos posibilita mejorar la calidad del pensamiento. Así las cosas, avanzamos a entenderla como una ciencia formal que nos ayuda a determinar con toda la precisión si un razonamiento es de calidad o no es de calidad, o mejor, como dicen los libros, si un razonamiento es válido o no es válido. Para llegar a ese punto, entonces, los elementos básicos de la lógica proposicional, pues son las proposiciones. Las proposiciones son expresiones tan claras que podemos decir si es verdadera o si es falsa. Si eso no puede hacerse, muy probable no sea una proposición. Hay proposiciones que con solo mirarlas uno dice verdadera o falsa. ¿Sí? Por ejemplo, logaritmo en base 7 de 7 igual a 2. A 1, pongamos. ¿Sí? Entonces, recordemos que el logaritmo es un exponente que estamos buscando. Entonces, lo que habríamos decir, ¿a qué tengo que elevar la base 7 para que me dé 7? ¿A qué debo elevar la base 7 para que me dé 7 a la 1? Entonces, esta proposición es correcta. ¿Sí o no? Yo puedo decir si es verdadera o falsa. Esa es una proposición atómica o simple. ¿De acuerdo? Entonces, una proposición. También puedo decir el agua es un compuesto. El agua es un compuesto, es evidente, es verdadero o falso. Usted nota, a veces incluso si alguien podría no recordar el concepto de logaritmo y aún así determinar que era una proposición. ¿Por qué? Porque cuando estamos preguntándonos por una proposición, no es que si sabe específicamente su valor de verdad. Esto es, no te están diciendo que si sabes si es verdadera o si es falsa, sino que si le podés asignar eventualmente un valor de verdad. El agua es un compuesto, pueda que usted dice, madre, yo no me acuerdo de química. ¿Será agua oxigenada o será peróxido de hidrógeno? ¿O será agua destilada? ¿O será agua de mar, de río, dulce, simple? No, esos compliques, no, sino que si eso no es un compuesto. Entonces, incluso con algunos vacíos conceptuales, uno puede decir, puede que sí, puede que no, entonces eso es verdadero o es falso. Esta es una proposición y de paso simple. Miren que también es una oración, pero es que es una oración afirmativa. Y entre todas las oraciones que existen,
Solamente las oraciones afirmativas son proposiciones, o sea, son enunciados de los cuales podemos decir que es verdadero o es falso. Por ejemplo, las oraciones desiderativas. Ojalá aniquilemos el COVID-19. Eso es un deseo, de eso no, eso es un gran sueño y qué hermoso, pero eso no puedo decir verdadero o falso. Una orden, una oración imperativa. Deténgase. Eso tampoco es una proposición, no podemos decir si es verdadero o es falso. Una oración dubitativa. Ganaremos finalmente la batalla contra el COVID, ¿cierto? Que implique duda. Entonces, no es una proposición lógica. Insisto, entre todos los tipos de oraciones que hay, solo las afirmativas, las que dicen algo así, son proposiciones. Entonces, para que lo tengan claro, ni las desiderativas, las que implican deseo, ni las imperativas, las que indican orden, ni las admirativas, ¡oh Dios! ¡Qué lindo amanecer! Esas tampoco, ¿cierto? Las admirativas, las dubitativas, las que expresan dudas, todas esas sensaciones no son proposiciones. Además, las proposiciones también puede ser, por ejemplo, nosotros podríamos tener así como algo como 3 más 4 igual a 5. Hay gente que dice de entrada, los muchachos no se detienen a pensar, eso no proposición, no es porque eso da 7. No. Aclarifiquemos. Nadie nos ha preguntado que dé el valor de verdad, sino que si digamos si esta es una proposición. Entonces cuando te digan eso vos decís, yo puedo decir si eso es verdadero o si es falso. Sí, entonces sí es una proposición y de paso simple. Después si le preguntan de el valor de verdad, usted dirá si dice verdadero o falso según sus elementos de aritmética básica. Pero ese no es el cuento, hay que diferenciarlo. Miren que las proposiciones simples con una mirada, usted sabe si son o no proposiciones, ¿sí o no? Y de ñapa, con una mirada, usted puede decir la gran mayoría de las veces si son verdaderas o son falsas, si maneja los conceptos, pues, ¿de acuerdo? Entonces, si maneja los conceptos, entonces puede decirlo cuando involucren conceptos. Pero miremos algo como esto. Si 3 a la 4 igual a 34, entonces 4 a la 3 igual a 43. ¿Sí? Bonita esta simplificación de teoría de exponentes, una nueva ley, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esta nueva ley diría, si se tiene una base elevada a un exponente, eso simplemente es bajar el exponente y dejarlos como un número de una cifra más, ¿cierto? 3 a la 4, agrandamos el 4 y queda 34. 4 a la 3 igual a 43. Pues sabemos que eso no es así, que la definición de potencia es la base se multiplica por sí mismo las veces que indique el exponente. Entonces esto sería 3 por 3 por 3 por 3, 81, ¿cierto? Este acá en su caso sería ningún 40, 81 no es lo mismo que 34, entonces está un poquito malita esta expresión, es lo que uno elucura, porque nadie nos ha preguntado que si está buena, nadie ha dicho nada que hacer con eso, pero uno va adelantándose, en matemáticas funciona así, uno se va adelantando como jugando ajedrez, cuál sería la jugada que sigue. Esta vaina sería 4 por 4 por 4, porque es la base, multiplicarla por sí misma las veces que diga el exponente. 4 por 4, 16 por 4, 64, que no tiene nada que ver con 43. Bueno, pero ahora que nos digan, mire, esto es una proposición, uno ya entra como en una crisis, porque uno dice, pues madre, no tiene como 2 pedazos, yo sé
Y es aquí donde los muchachos, al verse acorralados por falta de claridad conceptual, dicen que no es. No, 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 espérate y verás. Sino que esta ya es una proposición molecular, o sea, tiene dos proposiciones atómicas. Mira, esta es una y esta es otra. Y aquí tiene un entonces y aquí tiene un sí. Entonces, si estuviéramos haciendo traslado a la lógica proposicional que utiliza un lenguaje formal, entonces diríamos algo de esta forma, ¿ve? Donde esta señora sería P y esta señora sería Q, y este es el conectivo lógico, el conector, ¿sí o no? Y esto se leería P entonces Q, o una condicional. Entonces, evidentemente esta señora sí es una proposición, ¿cierto? Es una proposición y de ñapa compuesta. ¿Por qué, profe? Porque podemos decir si es verdadera o si es falsa. Pero las proposiciones compuestas no salen tan al ojo, aunque usted sepa estas dos, así usted sepa las proposiciones componentes, porque aquí son dos, pero podrían ser muchas. Podría ser un razonamiento largo de muchas 5 o 6 proposiciones y usted saber de cada proposición por separado, de cada átomo, tener claridad, pero al ligarlos con conectivos no sabemos si queden verdades, falsedades o qué. En este caso usted sabe que esto es falso porque ya hicimos el cálculo, usted sabe que esto es falso. Y eso podría sesgar una falsa inducción de creer que entonces toda es falsa, porque falso más falso, la gente puede asociar que es falso, es súper falso, dos mentiras, bueno, un poco de cosas que lucubra uno. Pues los que manejan la condicional, una de las cosas que aprende uno que la vuelve férrea es la sugerencia de los buenos docentes. Cuando hagas la tabla de verdad de la condicional, aprendete que solo es falso cuando parta de verdad y llegue a una falsedad. En todos los otros casos, da verdadero. Este es el único caso peligroso en que la condicional se produce una falsedad. Entonces, como nosotros habíamos dicho que esto era falso, y esto también no tiene problema, porque cuando el antecedente es falso, va a dar verdadero, porque el único caso de falsedad es cuando se parte de B y se llega a E. Bueno, ¿por qué arranqué casi que con el condicional? Porque es esta partecita la que más ha causado problema con los estudiantes cuando estamos haciendo el repaso del método directo o el modus ponendo ponens. Similarmente, hay uno un poquito más complicado que es el modus tollendo tollens, ¿sí? En esos, o método indirecto. Esos dos señores y sus falacias generan mucha dificultad en los muchachos. Y todo tiene que ver de pronto por poca claridad que se tiene en el conectivo lógico condicional, que después veremos que se transforma en equivalencia, o mejor en implicación, o sea, esta flechita delgadita se transmuta, se transforma en esta cuando la condicional es una tautología. Esa es una diferencia que mucha gente a veces olvida y no tiene en cuenta. Entonces, cuando aparece estas dos cosas no son lo mismo. Esta es cuando la condicional puede tener combinaciones falsas y verdaderas. Pero cuando la condicional, su tabla de verdad, da puras verdades, o sea que es una tautología, entonces ya recibe el nombre de implicación. Cuando tenemos una proposición compuesta de esta forma, o sea, una condicional, los diagramas de Ben-Euler, la teoría de conjuntos, también viene en nuestra ayuda para poder entenderla. ¿Cómo, profe? Tenemos nuestro universo, esto se lee P, entonces Q. Entonces, un modelo mental que ayuda a entender mucho estas cosas
es imaginarte que este es el conjunto Q y que P está dentro de él, o sea que P es un subconjunto de Q. Este es P. Entonces ahí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, esta condición está graficada así. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Que cualquier elemento que pertenezca a P también pertenece a Q. De ahí viene la facilidad con que podemos entender P, entonces Q. P implica Q. ¿Sí? Si es un elemento, si garantizamos, muchachos, póngame un elemento del conjunto P, véalo aquí, este elemento. Evidentemente, por todos los elementos de P estar dentro del conjunto Q, si pertenece a P, necesariamente pertenece a Q. ¿Cierto? ¿Y qué tal si pinto este? Pues este elemento pertenece al universo, ¿cierto? Pero no pertenece ¿a quién? A P. En este caso tampoco pertenece a Q. Pero hay que andarle muy suave porque mire, lo que quiero decir es que no porque no pertenezca a P no pertenece a Q. Este no pertenece a P, está por fuera, pero sí pertenece a Q. Es fundamental avanzar, pero hasta que el muchacho haya manejado con claridad la tabla de verdad de la condicional. Me voy a tomar la molestia de trabajarla, ¿sí? La condicional. Entonces, vamos a relacionar esto, P, entonces Q. ¿Cuántas proposiciones hay? ¿Cuántas proposiciones? 2. Y sabemos que el número de combinaciones de verdaderos y falsos de un esquema proposicional con 2 proposiciones es equivalente a 2 a la n, parecido al número de subconjuntos, ¿sí o no? Acá tiene que ver es porque hay o es verdadera o es falsa, ¿sí o no? Si lo hiciéramos con muñequito, entonces aquí esa primera proposición o es verdadera o es falsa. Segunda proposición, o es verdadera o es falsa. O es verdadera o es falsa. Entonces miren que por cada camino aquí quedaría BB, por este camino quedaría BF, por este camino quedaría FB, por este camino quedaría FF. No hay más, ¿sí o no? Quienes manejen la teoría del conteo, la regla del producto, dirían algo así: proposición 1, proposición 2. ¿De cuántas formas se puede dar una proposición? Pues de 2, o es verdadera o es falsa, entonces de 2. ¿De cuántas formas se puede dar? De 2. ¿Y 2 por 2? 4. Las 4 formas en que sale para que los muchachos entiendan. Entonces, vamos muy bien. Entonces, P, Q, P, entonces Q. Ya sabemos que tienen que hacerse una caja, una matriz, una tabla con 4 filas, sin contar el encabezado. ¿Por qué con 4 filas, profe? Porque no ve que 2 proposiciones tienen 4 combinaciones de falsos o verdaderos. Entonces, además de eso, no se coloca aleatoriamente, sino que esto tiene ya un modelito para repetirlo. Como son 4 combinaciones, en este caso se colocan las 2 verdaderas de primero y las 2 falsas, B y B, y F. Aquí salieron las malvadas. Y después el completis, aquí arrancando con BF y mezclando BF. ¿Sí o no? Entonces, decíamos que la implicación, ¿cierto? La implicación, vista desde la ciencia, solo hay un caso que no admite que se te entreguen unos elementos de verdad y llegues a una falsedad. Eso como si la ciencia no lo admite. O sea que eso es falso, no es admisible. Entonces,
partir de una verdad y que usted llegue con cuestiones falsas después de haber hecho unos razonamientos y unas argumentaciones, no aplica, no se acepta. Entonces, en este caso es falsa. ¿Sí? En cualquier otro escenario, sí. Por ejemplo, si te dan unos elementos de verdad, opera sobre ellos, es de esperar llegar a una verdad, ¿cierto? Si no se ha alterado en el camino, si se obró dentro de los cánones de la lógica, pues es de esperar que de una vez se parta y se llegue una vez. Eso lo esperaríamos en la ciencia, y no solo lo esperamos, sino que lo aceptan. Recibir informes falsos y aún así concluir una verdad. Claro que se acepta mucho en la ciencia, sobre todo en los escenarios legales. Eso es lo que hacen los jueces, los fiscales. Vienen un poco de informes sesgados, manipulados, y ellos, con su argucia, con su proficiencia, con su experticia, se dan cuenta y encuentran la verdad. Bien ahí por los jueces dignos. Entonces, eso se acepta, que aún partiendo de falsedades podamos llegar a la verdad. Eso lo espera. Si no, no existiría el derecho, y si nos lleva el cachiporro. Entonces, esto también es aceptado. ¿Sí? Pero también puede pasarnos que si trabajamos, si entre la información que se nos da es falsa, la ciencia también acepta de que lleguemos a resultados falsos, ¿sí o no? Si a usted le dice, mire, usted nunca ha hecho pastel de frambuesa, no, aquí hay unas frambuesas y aquí está esta receta para que las haga, ¿cierto? Y entonces la persona que tradujo decía 2 cucharadas de sal, 2 cucharadas de azúcar, y se le fue la mano y le colocó 12 cucharadas de azúcar, pues entonces va a salir un pastel muy sobreendulzado, maluco, hostigante. ¿Le gustó? No, falso. Entonces, eso también se espera. Si partimos de falsedades, la ciencia aceptaría llegar a resultados malos o falsos. Entonces, esto es verdadero, es aceptable. Es el caso de la proposición que colocábamos aquí. Si 3 a la 4 igual a 34 y entonces 4 a la 3 igual a 43. Miren que es una condicional de esta forma y es verdadera. ¿Por qué, profe? Porque nosotros solamente miramos esta primera parte que se llama antecedente. Antecedente, ¿cierto? Al mirar el antecedente, ¿por qué lo miramos de reojo? Porque sabemos que ese es el que nos dice si toda la proposición compuesta es verdadera o es falsa. ¿Por qué? Porque tan pronto yo vea que esto es falso, ya me relajo. Porque en cualquiera de los eventos que el antecedente es falso, la proposición compuesta es verdadera. Entonces, no me importa el pobre consecuente, lo multiplican ahí por 0, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya no importa. Si parte de F, ya toda la proposición es verdadera. El único problema que nos pone a pensar es cuando el antecedente sea verdadero, cosa que no ocurre ahí. ¿Por qué? Porque si llega a una falsedad, toda la proposición es falsa. Si llega a una verdad, es verdadera. Entonces, este es el único caso que yo les invito a que manejen muy bien. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado. Cuando usted vea esto, para poder entender con facilidad el método directo o modus ponendo ponens, el método indirecto o modus tollendo tollens, incluso la ley de la transitividad dependen de que usted se haya aprendido esta tabla. Por eso insistí hasta volverme fatigoso, tallador, pero es porque he descubierto en charlas con muchachos que no entienden el método directo, pero en verdad la estructura ya la tienen